Hola, soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y este es mi canal hacia un nuevo paradigma médico. He decidido hacer una pequeña trilogía, una pequeña saga de 3 vídeos en los cuales resumir a día de hoy todas las conclusiones y el enfoque que se ha ido aclarando, por lo menos a mi modo de ver, de sentir y de experienciar durante los últimos 22 años de mi vida profesional y personal, en la que he ido trabajando más en lo, digamos, con un enfoque mucho más energético, sutil, en el ser humano, en los pacientes, y las conclusiones que tengo a día de hoy, que son las que intento transmitir de una manera lo más clara posible, dentro de la dificultad que es transmitir con palabras y con ideas, experiencias, pues tanto en la consulta individual que tengo, los que venís a consulta, como también en los talleres grupales que llevo haciendo desde enero de este año. Entonces he decidido dividir el vídeo en 3 partes. Esta sería la primera. Y lo que denomina esta pequeña trilogía es, he decidido llamarlo la enfermedad, un estado antinatural del ser humano. ¿Por qué? Porque mis conclusiones a día de hoy es que el estado natural del ser humano es precisamente estar sano, optimista y vital. Creo que son 3 adjetivos que para mí, desde mi humilde opinión, definen muy bien lo que es un ser humano que está manifestándose en este plano dimensional de una manera plena. Bien, la primera parte, evidentemente tenemos que partir de una base. Esa base de la que tenemos que partir es aceptar que la vida tiene un trasfondo espiritual. Evidentemente, todos los que veis mis vídeos normalmente tenéis hecho vuestro periplo vital de búsqueda, habéis llegado a ciertas conclusiones personales, estáis buscando más información o más experiencias que os ayudan a ir más adelante, a avanzar en ese camino en el que estáis. Y esto va un poco enfocado para aquellos que a lo mejor os pueda ayudar un poco de engrase estos últimos vídeos que voy a hacer. Bien, se habla frecuentemente de espiritualidad y de materia. Para mí hay una falsa separación cuando hablamos de lo espiritual y de lo humano material. Es decir, lo biológico, bioquímico, materia, lo desvinculamos inconscientemente de digamos, metafísico, incluso energético y sobre todo espiritual. Y aquí yo creo que esto es un trabajo que se ha hecho muy bien desde hace mucho tiempo. En otros vídeos ya lo he explicado bien, no me voy a explayar ahora. Creo que al ser humano desde hace muchísimo tiempo se ha conseguido que no se identifique con ser un ser espiritual encarnado y que se identifique de una manera en la cual no te das cuenta, pero te identificas prácticamente con la materia o como mucho con tu cuerpo físico, con tus emociones y con tus pensamientos. Claro, con esa visión nos perdemos gran parte de la película. Luego, cuando mucha gente empieza a romper esa cosmovisión atea, cientifista y materialista, empieza a fijarse en lo más trascendente, en las grandes preguntas del ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y todo lo que viene por ahí, y empezamos a buscar y tener experiencias de cierto tipo introspectivo de autoindagación. Ahí es donde vamos descubriendo sensaciones y experiencias que no sabíamos que podíamos tener, pero aún así todavía hay en la psique humana, muy bien trabajado desde hace tiempo, una falsa división entre la parte en la cual yo medito y tengo experiencias, digamos, metafísico-espirituales, y la parte de, bueno, luego mi cuerpo físico es como si tuviera sus cosas y fuera aparte, ¿no? Entonces a mi cuerpo físico necesita unos nutrientes, necesita unos suplementos, necesita unas cosas e incluso puede enfermar de cosas que están como desvinculadas de la parte más álmico, más espiritual. Y esto a veces el ser humano lo tiene de una manera consciente, pero muchas veces no se da cuenta que lo está separando porque esto ha sido trabajado desde hace muchísimo tiempo. Digamos, el mayor refuerzo de ese cisma pues nos viene de la historia conocida, ya lo hemos dicho alguna otra vez, pues la época del Renacimiento, la Ilustración por ahí, cuando nos decían que el alma para la iglesia y el cuerpo para la ciencia. Ahí es donde hicieron bien la separación y hay esa impregnación
esa información está muy metida en la psique humana y es muy difícil de sacar. Es uno de los grandes programas que hay que deshacer, de las grandes creencias mentales limitantes que tenemos que hay que deshacer para poder avanzar y tener más claramente experiencias que tocan todo, desde lo más sutil a lo más denso. Ya sabéis que a mí me gusta mucho plagiarle a Emilio Carrillo en el sentido de hablar de conductor y coche. La parte del coche la podemos identificar claramente como una estructura biológica que pilotamos, pero cuando tienes capacidad de o bien clarividentemente o bien sensitivamente, kinestésicamente, tocar o sentir otras partes que forman parte del coche que pilotamos, hablamos de un cuerpo mental y de un cuerpo emocional como poco. Bien, el cuerpo mental nos permite gestionar y crear pensamientos, ideas, sistemas de creencias. El cuerpo emocional nos permite decodificar o sentir emociones e intentar gestionarlas. Bien, pero son parte del coche. De todas maneras, tanto el cuerpo mental, el emocional como el físico están impregnados del conductor. Y aquí es donde insisto, realmente no hay una separación entre el conductor y coche. Cuando el conductor, el alma, la conciencia, o como a mí me gusta mucho llamarlo, la atención sintiente que somos, está pilotando este coche y estamos basculados, nuestra atención está muy basculada en este coche, estamos impregnando el coche y todo el coche se mantiene compactado, tanto lo biológico como lo mental, lo emocional, nuestra estructura más sutil, porque el alma, la conciencia, el conductor está presente y está pilotando el coche. Es cuando desensamblamos de nuestro coche, cuando tanto lo más sutil se deshace, como el cuerpo físico también se descompone, que es lo que más fácilmente solemos observar cuando se produce un fallecimiento o un tránsito. Bien, lo que realmente mantiene el coche funcionando es nuestra alma, nuestra conciencia. Por lo tanto, no hay una separación real entre el alma y el coche. Es una sensación, es una idea o es una sugestión hipnótica que tenemos de creernos que el coche va por un lado y el alma va por el otro. Y que cuando experiencio cosas del alma, el coche no tiene por qué saber de esas cosas y puede seguir a su bola. Sin embargo, el puente de unión siempre ha sido la energía. Porque la energía está en todas partes y con la energía podemos hablar tanto del cuerpo físico como de nuestra alma o de nuestra atención sintiente. Y para mí es lo que, tanto la energía como la información que va unida a esa energía, la que hace que se formen en las estructuras, tanto visibles como invisibles, que desde este plano podemos observar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a darte cuenta que tienes un cuerpo físico, que puedes detectar en el cuerpo físico a la exploración física zonas dolorosas, contracturadas, bloqueadas, síntomas y signos que sí se explican en medicina, pero puedes ir más allá a buscar cosas más finas en el cuerpo físico y ver cómo esa exploración física cambia cuando tú has favorecido en el paciente que haga algún tipo de trabajo meditativo o de un trabajo energético, digamos de un trabajo en un campo más sutil. Cuando tú mueves la información o la energía en un campo más sutil, eso se transmite a lo físico. La experiencia que tengo yo, que lo he contado ya muchas veces, en los últimos 22 años, es de ver cómo el cuerpo físico, explorado antes y explorado después de que el paciente esté durante unos 25 o 30 minutos tumbado en el suelo, en un taller grupal o en la camilla en la consulta, él teniendo ciertas sensaciones al relajarse y entrar en, esa autoindagación, esa autopercepción a nivel desde la quietud y desde el silencio, todas esas sensaciones, experiencias que el paciente puede llegar a tener, luego tienen un correlato con un cambio en la estructura física, por lo menos en lo macro. Tú ves que esas contracturas ya no están, ese bloqueo vertebral no está, esa zona congestiva o dolorosa, muy sensible abdominal, ya no está, o esos puntos dolorosos que encontrabas en las manos, en los pies, en las piernas, en los brazos, han desaparecido a mucha velocidad sin tocar el cuerpo físico y sin darle al paciente nada para tomar. Cosas que en la medicina que nos han enseñado en las facultades, aunque solo desde hace 120 años, sería como un imposible que ocurriera, pero simplemente porque nos han dicho que es imposible, no porque nosotros no nos hayamos puesto a
corroborarlo esto, investigarlo, como tantas y tantas cosas que se nos ha enseñado de una manera dogmática a creernos y luego resulta que ni siquiera nos hemos planteado otra posibilidad y ni siquiera nos hemos abierto a la posibilidad de que puedan existir otras maneras de ver las cosas, otro tipo de cosas que modifican lo físico desde algo más sutil. Bien, cuando ya tienes claro que entre lo más sutil y lo más denso hay un correlato, que para la mayoría de la gente sería un correlato entre lo visible y lo invisible, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no es clarividente y no tiene reactivadas todas esas potencialidades que nuestro cuerpo energético tiene, la parte más sutil del coche, tiene para ampliar lo que captamos con los ojos del cuerpo físico. Entonces, cuando tú ya te empiezas a dar cuenta de que hay una relación, empiezas a avanzar. Y empiezas a llegar a experiencias que te hablan de sensaciones y de informaciones que vienen contigo. Y muchas veces, independientemente del tipo de técnica que usemos o que nos apoyemos, entendiendo las terapias, las técnicas, a los médicos y a los terapeutas como auténticos puntos de apoyo, como muletas que usamos en un momento determinado para poder avanzar en el camino individual e intransferible de cada uno de nosotros como seres humanos, empezamos a descubrir que podemos acceder a veces a informaciones que vienen de cualquier momento de nuestra vida actual que ha podido ocurrir, ha podido quedar esa información a un nivel energético bloqueada, tanto si es nuestra como si es a veces informaciones que están en el clan, informaciones que pueden afectar a varias personas del mismo clan en cuanto a patrones de comportamiento repetitivos ante ciertas circunstancias que podemos no entender por qué los tenemos hasta que a veces, con apoyo en alguna técnica de estas, resulta que podemos acceder a una información que puede provenir de algún ancestro o de cualquier momento traumático o difícil de nuestra vida cuando éramos pequeños, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, de cuando éramos niños, adolescentes, en cualquier momento de nuestra vida. También empiezan a aparecer informaciones y experiencias que los propios pacientes las sitúan en posibles vidas anteriores y ahí es donde todo eso, cuando sale a superficie y hay una especie de catarsis, tú notas que hay algo ocurre y al de poco notas un cambio en los síntomas físicos y en los síntomas psicológicos. Cambia, hay menos miedo ante ciertas situaciones, desaparecen fobias, en fin, te puedes encontrar muchas cosas. Bien, lo que yo quiero incidir en esto es que si bien lo más fácil todavía para nosotros es detectar los síntomas, sobre todo físicos y psicológicos, evidentemente estamos excluyendo cuando tenemos una urgencia biológica clara y aguda en un ser humano que necesita de una atención rápida. Es decir, si tu cuerpo biológico, porque has tenido un traumatismo, tienes una hemorragia aguda o tienes cualquier cosa, hay que estabilizarlo, ahí en la urgencia deberíamos de estabilizarlo. Estamos hablando de cuando empezamos normalmente a encontrarnos mal o a lo que habitualmente hablamos como enfermedad, síntomas o proceso de enfermedad. Vale, entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que todo esto viene con nosotros, empezamos a darnos cuenta que todo está unido también y que si empezamos a avanzar hacia recordar o aceptar que somos un alma que está pilotando un coche, también es interesante darnos cuenta que esas experiencias que a veces yo puedo tener, que las relaciono más con mi parte más sutil o más espiritual o con el conductor o la atención sintiente que yo soy, están también reflejadas en el coche a nivel mental, emocional y físico, porque el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico funcionan porque hay un alma que está impregnando esos cuerpos. Otra cosa es que no nos identifiquemos con el alma que hace que funcionen y nos identifiquemos con una programación mental que ha entrado en el coche a través del cuerpo mental y que hace que nos identifiquemos con otras cosas. Es decir, demos el poder a otras leyes humanas, la ley de la enfermedad, la ley de la infección y el contagio, la ley de la escasez, la ley del pecado, a muchas cosas que al darle un poder, esto ya es un spoiler de los vídeos que estoy haciendo, estos 3 vídeos, al darle ese poder estamos generando cosas que no nos damos cuenta que nos pueden perjudicar.
Bien, esta primera parte es para entender que lo más sutil y lo más denso están siempre unidos, que muchas veces podemos centrarnos en una parte más densa o más sutil, generar un cambio ahí y ese cambio puede afectar a todas las partes. Entonces, muchas veces no es ni usar una terapia siempre o un enfoque siempre porque uno es mejor que otro, tal y cual. En cada momento podemos entender y sentir que o bien solos o bien con apoyo externo podemos mejorar y volver a recuperar ese estado natural que realmente es el que nos interesa recuperar, que es estar sanos, optimistas y vitales. Entendiendo que si nos salimos de ahí, algo pasa y eso que pasa es lo que hay que intentar entender por qué pasa y cómo lo podemos transmutar. Bien, por tanto, lo sutil y lo denso están unidos y son parte de una misma expresión, que es nuestra alma. Nuestra alma, nuestra atención sintiente, el conductor que somos, está en varios planos dimensionales a la vez, aunque no somos capaces de recordarlo. Lo que más cercano tenemos es sentir cómo pilotamos este coche en vigilia y a la noche, cuando este coche está descansando en la cama y soñamos o tenemos sueños lúcidos o incluso viajes astrales, nos damos cuenta que estamos teniendo experiencias donde vemos, oímos, sentimos, nos movemos y ocurren cosas y estamos como con otro coche distinto. Es decir, hemos basculado nuestra atención sintiente a algo tan sutil como la parte más densa está más desconectada, hemos podido acceder a otros planos más sutiles donde seguimos teniendo experiencias. Bueno, las seguimos teniendo, pero si tenemos ahí, aunque estemos en otro plano más sutil, una pesadilla intensa, nos levantamos bruscamente o nos despertamos bruscamente porque, yo qué sé, ha venido un gracioso cuarta dimensión a pegarnos un susto y ¿cómo te levantas? Pues te levantas sudando, acojonado, con taquicardia, porque tu cuerpo físico en ese momento está manifestando toda esa información que ha empezado en algún lugar más sutil, porque todo está conectado. Por lo tanto, si lo que nos es más fácil es detectar los síntomas físicos y psicológicos, usémoslos de referencia. Pero aquí es importante entender que cualquier síntoma físico o cualquier alteración psicológica que tengo claramente identificada, no puedo quedarme solamente diciendo que este síntoma físico es porque tengo una inflamación, una itis o cualquier cosa en una zona física o visceral. Y ahí es donde, desgraciadamente, la medicina alopática, el diagnóstico se coloca sobre la sintomatología física exclusivamente. Te está diciendo estos síntomas que tienes, más la exploración física que se debería hacer, que muchas veces ya ni se hace, más las pruebas complementarias, que son las que deberían ser complementarias del diagnóstico clínico, te están diciendo, bueno, todo esto le ponemos un nombre, un diagnóstico y lo dejamos aquí. Pero el diagnóstico sigue hablando solamente de la parte física, no te habla del mundo sutil. Y siempre lo sutil tiene una mayor potencia sobre lo más denso. Es decir, si en lo sutil no se libera esa tensión, ese bloqueo, en lo más denso, en este caso nuestro cuerpo físico, normalmente le va a costar mucho acabar de reponerse. Aunque consigamos tapar los síntomas con medicaciones, con fármacos y con muchas cosas, si el conflicto está en lo sutil activo, nos vamos a acabar enterando, tanto en nuestra esfera psicológica como en nuestra esfera, sobre todo, física. Bien, con esto digamos que para que no se haga muy largo cada vídeo, este primer bloque creo que queda bastante bien, por lo menos lo mejor que he podido explicarlo, y nos quedamos con que la energía es lo que une todo, desde lo más sutil a lo más denso, es decir, de nuestra alma a nuestro coche, entendiendo que somos conductor y coche, está todo unido, y que cuando pasan cosas en un sitio es porque en el otro también están pasando. Y que si nuestro cuerpo físico sigue teniendo problemas, bueno, puede ser que haya informaciones en algún lado que todavía no están resueltas o que nuestra identificación o nuestra presencia como alma que somos en el coche todavía no está claramente manifestada, pero esto lo vamos a dejar para la parte final. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. De momento lo dejamos aquí y en los siguientes 2 vídeos intentaré seguir explicándoos esto
de una manera un poco más pormenorizada, metiendo más conceptos para acabar llegando a la parte final, que es la que más me interesa, pero para llegar allí tenemos que ir poco a poco incluyendo todo esto. Así que, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Fuerza y honor, amigos míos. Nos seguimos viendo en el camino.